El testimonio que nosotros acabamos de oír en la boca de nuestra hermana nos da muestras de la permanencia en el reino de Dios. Amén. Y a través del tiempo nosotros vemos la victoria que Dios ha dado en la vida de nosotros, en nuestra mano, por nuestra familia. Porque nuestra familia es un testimonio vivo de la gloria y de la bondad de Dios para con nosotros. Amén. El reino de Dios cada día trasciende, cada día avanza. Cada día, hermano, se hace presente en más vidas. Cada día en más hogares. Nosotros en este pueblo no nos damos cuenta, pero aquí cada día hay una persona, 2 personas que oyen de la palabra, que atienden al llamado de Cristo, que rinden su vida al Señor, que entregan su familia al Señor. Cada día, hermano, hay nuevos testimonios que escuchar, que oír de la bondad de Dios, de la gente nueva que Dios lleva a su reino. Amén. Porque el reino de Dios se hace presente cada día en nuestra vida. Porque el reino de Dios, hermanos, no es comida ni bebida, sino que es poder de lo alto, demostración de poder de Dios sobre la vida de aquel que cree. Amén. Y sabe que Dios sí le hay y que dice su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Yo no sé si en alguna oportunidad usted ha tenido alguna petición y Dios no se la ha contestado. Yo no sé si aquí hay alguien que Dios alguna vez ha dejado esperando, porque a mí nunca me ha dejado esperando el Señor. Porque Él nunca ha dejado una petición mía sin respuesta. Y yo sé que usted también, hermano. Porque la respuesta de Dios puede ser un sí, puede ser un no y puede ser un espera. Aún no es tiempo todavía, espérate. Amén. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se hace presente y vigente a través del tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Y en esta noche yo voy a hablar un poquito del tema que se llama el protocolo del reino de Dios. ¿Cómo se llama el tema? El protocolo del reino de Dios. Y cuando nosotros hablamos de protocolo, vienen diferentes palabras, diferentes significados, diferentes objetos a nuestra mente. Notarialmente, yo aquí tengo un ejemplo de lo que es un protocolo. Amén. Yo aquí tengo un documento notarial y lo presté para que ustedes vean que es un protocolo notarial. Los abogados, los juristas, le llaman a un tipo de documento que ellos certifican, que ellos documentan, que ellos firman y sellan, ¿verdad? Como una serie, dice, ordenada de escrituras, matrices y otros documentos que un notario o un escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. Porque la ley terrenal tiene su forma, porque la ley terrenal tiene su fondo, porque la ley terrenal tiene su sustancia, tiene sus motivos, tiene sus especialidades y sus formalidades en el orden que se redactan las cosas jurídicas, porque la ley terrenal no se da ni permite la ambigüedad. ¿Qué significa eso, hermano? Que algo represente varios significados a la vez, sino que sean términos claros, precisos y concisos del negocio o del evento que se está tratando notarialmente. Amén. Ese es un protocolo jurídico. Ahora, el protocolo del reino, dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a abrir rapidito el libro de Deuteronomio capítulo 6.
del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 1, es, hermano, un estándar que Moisés hace frente a todo el pueblo de Israel. Y desde el capítulo 5 de Deuteronomio, Moisés le habla al pueblo en nombre de Dios para presentarle las tablas de los 10 mandamientos. Es decir, el protocolo de Dios, hermano, es una serie ordenada de escrituras santas que nos sirven como matrices, como patrones a los que nosotros nos debemos de acoplar para cumplirlos. Amén. Y los mandamientos que Dios prescribió para el pueblo allá en el desierto, en el Sinaí, para el pueblo de Israel, también hoy son para nosotros. Amén. El mandamiento dice, no matarás. El mandamiento dice, no mentirás. El mandamiento dice, honrarás a Jehová tu Dios. Amén. El mandamiento dice, no hurtarás. ¿Ya? La palabra del Señor en el capítulo 6 y el versículo 1 nos habla de 3 cosas que forman el protocolo de Dios. Y es que dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a Moisés que le enseñara a su pueblo. Mandamientos, estatutos y decretos que están vigentes hasta el día de hoy en el reino de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Son órdenes precisas, mandatos precisos que Dios nos ha dado a su pueblo hasta el día de hoy para que cumplamos y nos mantengamos alineados con el cielo, porque al cumplir nosotros los mandamientos que Dios nos dejó escrito en las Sagradas Escrituras, hermano, cuando nosotros los cumplimos, cuando nosotros los guardamos, no es que me lo voy a meter dentro de la cartera. Cuando yo guardo un mandamiento, significa que tengo una observancia a ese mandamiento. Lo tomo en cuenta de no violentarlo. Porque si yo cometo, ¿verdad?, una transgresión a uno de los mandamientos de Dios, tengo doble consecuencia. Si yo hurto, estoy violentando un mandamiento de Dios. Me estoy saliendo del diseño de Dios para mi vida y estoy cayendo en un delito en el que esta ley va a pedirme cuentas. Esa es la consecuencia de violentar un mandamiento. Amén. Y dice la palabra de Dios de guardar sus estatutos. Y mire pues, yo saqué un apunte que dice que el estatuto es un ordenamiento o conjunto de normas que tiene fuerza de ley
para el gobierno de una institución. Es un ordenamiento o conjunto de normas que tienen fuerza de ley, pero no es una ley, no es un mandamiento, pero es un ordenamiento para que la persona, para que yo pueda ceñirme a las normas y a las reglas internas de la organización o del grupo al que yo pertenezco. Y uno, en el reino de Dios, de los estatutos que nosotros podemos ver, hermano, en el caso de nosotras las mujeres, es nuestra forma de vestir. La vestimenta no es un mandamiento, porque la vestimenta es una situación cultural. Amén. Por eso no puede ser mandamiento. Por eso la Biblia, las Sagradas Escrituras, no pueden hablarme a mí de la vestimenta santa, del ornato sano y santo con respecto al vestido. Porque el pudor, porque el orden de la estética y de la ética depende de la cultura de la persona. Amén. Y eso se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3:3. No lo busque. Pero la palabra del Señor dice que el ornato, ¿verdad? Que nuestro vestido, que nuestro adorno no sea el ostentoso, no sea el caro, no sea, hermano, aquello que deja falta de pudor en la presentación estética de una sierva de Dios, de una mujer de Dios. Porque es una cuestión del todo cultural. Amén. Pero en la palabra de Dios hay un cierto protocolo, hay normas que yo voy a seguir dentro de mi cultura, tanto del reino de Dios como de mi cultura social, económica, en mi pueblo, en mi país donde yo resido. El reino de Dios respeta todo eso. Y ahora en día nosotros vemos a mucha gente enfocada en los estatutos, enfocada en lo cultural. Y atacan, y atacan, y atacan, y atacan, y atacan lo cultural en la persona. Y yo le voy a decir una cosa, el reino de Dios no hace mandamiento de estatutos. Lo que usted come, lo que usted se pone, lo que usted calza, es parte, hermano, de nuestra cultura. El lunes pasado estuvimos tocando el tema de la cultura en el reino de Dios. Y pusimos de ejemplo la comida. Cómo nosotros nos damos a dar a conocer allá afuera que somos salvadoreños. Porque la gente sabe que aquí se comen las pupusas. Amén. Entonces, lo mismo pasa, hermano, a nivel local, aquí en la tierra de una nación con otra. Y luego están los decretos. Y a esto es a lo que yo quiero llegar. En el capítulo 6 del versículo 1 de Deuteronomio, dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Los estatutos, cómo entrar, cómo salir, cómo yo adecuarme a las reglas, a las normas internas de comportamiento, de conducta en la iglesia, en el reino, y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Mira, hermano, cuando nosotros desconocemos parte del reino de Dios, porque desconocemos la palabra. Aquí en el capítulo 6 de Deuteronomio dice Moisés, Dios le pidió a Moisés que le enseñara a decretar al pueblo.
Dios se lo pidió a Moisés. Y hay mucha gente allá afuera, incluso del pueblo evangélico cristiano, dice eso de andar decretando que yo le voy a andar ordenando a Dios, como que si Dios es mi sirviente. Yo no le voy a andar ordenando a Dios que haga fuera de su voluntad. Si así fuera, Dios jamás le hubiera enseñado a decretar a Moisés y jamás le hubiera dicho, enséñale a decretar a mi pueblo. Porque el decreto es parte del protocolo jurídico del cielo para con los hijos de Dios aquí en la tierra. Y vea usted que es un decreto. Y dice que el decreto es una decisión oficial de un gobernante, de una autoridad o de un tribunal sobre un asunto de su competencia, de índole personal. Lo voy a volver a leer otra vez. Es una decisión oficial de un gobernante o de alguien que es autoridad o de un tribunal sobre un asunto de su competencia, que es de índole personal. En el libro de Proverbios, capítulo 18, 21, dice que el poder de la vida y de la muerte está en poder de ¿qué, hermano? ¿Cómo? Está en poder de su lengua, está en poder de su boca. El poder decretar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios sabe que en poder de mi boca, porque en poder de mi lengua está la vida y está la muerte, las dos cosas, puedo aplicar a la hora de un decreto. Decía la hermana María Elena cuando testificaba, decía ella, mi esposo tuvo un accidente. Y en ese accidente el hermano pudo haber perdido la vida. O pudo haber estado grave, enfermo allá en el hospital, consecuencia del accidente que tuvo. Imagínese usted que el diagnóstico médico sobre el hermano Marvin no hubiera sido favorable. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cree usted que la voluntad de Dios es que el hermano Marvin hubiera permanecido así como hubiera resultado la consecuencia del accidente? Y que de brazos cruzados los médicos hubieran dicho, ya no se puede hacer nada por este varón. Claro que no. Entonces, en el protocolo de Dios existen los decretos. Y el decreto dice que es una decisión. Yo decido decretar a favor de mi vida. Yo decido decretar a favor de mi esposo. Yo decido decretar a favor de mi pueblo donde yo vivo. Yo decido decretar a favor de mis hijos, a favor de mi trabajo, a favor de mi finanza, a favor de la enfermedad que está atacando mi familia, a favor de mi suegra, a favor del vecino, a favor de mis amigos. Es una decisión personal que la gente usa, ¿verdad? Es una decisión oficial puramente de un gobernante, de alguien que esté en autoridad, de un tribunal sobre un asunto que le compete a él. Yo como autoridad, fulana de tal, decreto que, es decir, redireccionar un evento o una situación o una cosa que va por este lado. Con el decreto yo hago que esa acción, que ese evento retome su lugar, retome su dirección a favor mío. La palabra en el capítulo 6 de Deuteronomio dice, y si usted quiere lo podemos volver a leer. Estos pues son los mandamientos
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Que yo se los enseñe a ustedes, dijo Moisés, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Aunque un estatuto no es igual que un mandamiento, tiene igual de importancia en el reino de Dios, porque el mandamiento me alinea con Dios y me mantiene fuera del pecado. Pero el estatuto me identifica. Toda organización jurídica, toda personería jurídica, todo grupo social que se une para un solo fin tiene estatutos. Una cooperativa, amén, de algodón hace un grupo de personas que los une un grupo de estatutos, de normas bajo las cuales van a regir un evento, un negocio, una organización, una sociedad. ¿Explico? ¿Qué pasaría, hermano, si yo quisiera, en vez de tener una falda larga, tener una falda más corta? O más corta, o más corta, o más corta. La hermana está pecando. No, no estoy pecando. No estoy violentando un mandamiento, pero estoy saltándome un estatuto de decoro. Puede ser que me esté saltando un estatuto de pudor, que es necesario dentro del protocolo del reino para que las cosas se mantengan alineadas. Por eso existen ambos, porque existen los mandamientos, los estatutos y los decretos. Los estatutos y los mandamientos se me son dados, los decretos puedo intervenirlos yo. Cuando yo tomo el decreto en mis manos y vengo de rodillas al Señor y le digo: Señor, dice el médico que a mi esposo solo le da 6 meses de vida, que a mi esposo, señora, ya que está grave en el hospital, dice el médico que a saber si va a despertar al siguiente día. ¿Amén? Pero yo creo en ti, pero yo creo lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice que conforme a nosotros creamos, así será hecho. Amén. Y por ahí me voy haciendo uso de la palabra. ¿Qué estoy haciendo? Redireccionando. El enemigo quiere llevar la vida de mi esposo allá por este lado. ¿Qué hago yo con el decreto? Con la oración, con la intercesión, hermano, con mi fe. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Haciendo uso del protocolo del reino a través de la oración. Y quiero traer de regreso, mi esposo por allá me lo quiere llevar ya, la innombrable, ¿verdad? ¿Ya? Y está haciendo añicos la salud de mi esposo. No puedo permitir eso. Entonces, ¿qué hago con la oración? ¿Qué hago con el ayuno? ¿Qué hago con la intercesión? Hacer que la circunstancia se direccione. ¿Ah? Entonces la salud de mi esposo empieza a cambiar, empieza a redireccionarse a como era antes, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando el libro de Proverbios dice: en tu vida, en tu boca, en tu lengua está el cambio de tus circunstancias, es porque es así. Y yo quiero que sepa una cosa: la jurisprudencia no está equivocada, porque el decreto le compete a alguien que es autoridad. Y yo quiero usted que sepa, hermana, mujer de fe, usted es autoridad. Para el reino de Dios, usted es autoridad.
¿Tenemos una autoridad delegada? Claro que sí, no es nuestra, nos la ha sido dada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a través del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice en Apocalipsis 1:6. Veamos, por favor. Apocalipsis 1:6 dice así, hermano. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es usted? ¿Qué lo ha hecho el Señor? Pero mire usted el versículo anterior, donde dice la palabra del Señor así. Y dice la palabra del Señor: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Amén. ¿Quién la ha hecho a la hermana con su testimonio una mujer de autoridad? Jesucristo. ¿Quién nos da la autoridad para cambiar las circunstancias? A través de la fe. A través de mantenernos velando y cuidando, guardando y cumpliendo los mandamientos y los estatutos dados por Dios en las Sagradas Escrituras. Cuando usted hace las dos cosas, ¿verdad? Usted lleva las dos cosas a la par, mandamientos y estatutos, estatutos y mandamientos. Usted, a la hora que hace uso del tercer recurso para cambiar las circunstancias, para confrontar cualquier situación, y usted dice: me paro en el lugar de la autoridad que el reino de Dios me da a través de Cristo, a través de ese sacrificio precioso. ¿Por qué soy autoridad? Porque soy acreditada. ¿Por quién dice? Por la sangre preciosa de Cristo, que me absuelve de toda culpa, que me limpia de todo pecado. Amén. Me certifica, me acredita y me prepara, porque Él, el vencedor de vencedores, el fiel y el verdadero, viene y me posiciona, hermano, en un lugar de autoridad en la tierra. Por eso la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, no es cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa. El diablo va a usar a sus instrumentos para hacerle creer a usted, para forcejear y hacerle sentir a usted que usted es nada, que usted no vale nada, que usted es hijo, que usted es hija de nadie. Porque el diablo sabe que a través de Cristo y a través del sacrificio de Él y a través de toda esa obra redentora que Él ha venido haciendo en la vida de nosotros, su pueblo, Él sabe, hermano, que nos ha dado un lugar de autoridad, un lugar de posición, déjeme decirle, privilegiada en el reino de Dios. Porque el reino de Dios te acredita y te dice: posiciónate en el lugar que a ti te corresponde. Estoy alineada con el cielo. El cielo gobierna la tierra, no es al revés. El cielo gobierna la tierra, no es al revés. Cuando el cielo me gobierna, cuando el cielo establece su reino en mí, establece su voluntad: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. ¿Qué sigue después? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Amén. ¿Puede tocarse usted? Haz tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Porque está hablando de un posicionamiento de autoridad.
Amén. Cuando yo estoy alineada con el cielo y yo tengo que decretar, por eso mira hermano, yo quiero que sepa que no es fácil lanzar un decreto en contra de la vida de alguien. No lo hagamos. Aunque suframos, vamos a la cruz de Cristo de rodillas. Meterse con los hijos de Dios es peligroso. Y más peligroso de lo que cualquier otra gente sabe. Porque la gente, no importa que seamos descalcitos, como dice la gente, esos evangélicos patas rajadas, que no nos vean las patas. Nosotros no somos lo que somos por si las tenemos o no las tenemos rajadas, ¿me entiende? Usted no es lo que es por el vestido que lleva puesto. La autoridad nos la ha dado Cristo, hermano. Y con la autoridad que Él me ha dado, le dijo a Moisés, enséñale Moisés a decretar a mi pueblo, a defenderse, porque dentro del protocolo del reino el decreto es un método de defensa a favor suyo. Que eso fue lo que hizo David cuando vino Goliat encima de él. Si usted se fija, David se defendió con la boca, con palabras. Y David puso a Jehová, Dios de los ejércitos, por delante como escudo. Y por ese decreto en la boca de David es que venció a Goliat. No fue un momento de suerte que tuvo David y que la piedra lisa del río le cayó en la frente a Goliat. Había un decreto previo que le estaba dando y le estaba otorgando en un momento dado y clave la victoria al salmista David. Amén. Usted tiene un arma poderosa en su vida. Yo tengo una arma poderosa en nuestra vida. El pueblo cristiano evangélico, hermano, ha adoptado, yo no sé si la gente va a considerar o ustedes van a considerar bien ubicada la palabra o no, pero yo entiendo que es con la que mejor puedo expresar esta situación. Porque el pueblo cristiano evangélico ha adoptado un sinfín de mañas en las que creemos que a través de esas cosas estamos llevando a la alineación correcta y directa con Dios a las demás personas. Y no es así, porque no es a través del insulto ni de los gritos, ni sacar la palabra de Dios de contexto, por lo que nosotros vamos a hacer que la gente regrese a Dios, que la gente enmiende su vida, que la gente se alinee en el reino de Dios con Dios. No es a través de eso. Es a través de enseñarle a las personas la palabra y cómo funciona en el reino de Dios. Porque yo quiero que usted sepa que allá afuera, hermano, cada día hay más burla, hay más blasfema, hay más situaciones, no solo contra el pueblo de Dios, aún contra el Espíritu Santo. Usted no se imagina las mofas, los ademanes, las burlas, las imitaciones que la gente burda de allá del mundo hace en contra del Santo Espíritu de Dios y en contra del pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué ha sido? Porque el pueblo de Dios somos los que hemos tenido la culpa de eso. Porque nosotros le hemos llamado con el nombre equivocado a lo que no es. Porque nosotros le hemos llamado Espíritu Santo a lo que no es Espíritu Santo. Por eso es que ha pasado todo lo que ha pasado, mi tío.
Y la gente dice, yo que no entiendo esos evangélicos que hablan tan raro, que brincan tan raro, que saltan tan raro, que actúan tan raros. Porque ellos jamás van a entender nuestro protocolo. Ellos jamás van a entender la secuencia, el orden jerárquico del actuar, del visitar, del ministrar, del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque para conocerle hay pasos, hay requisitos, hay estatutos que cumplir como mandamientos. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos dice, en 1 de Pedro 2:5, ¿qué dice la palabra del Señor? Está antes de Apocalipsis. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y lo vamos a dejar en continuación. Y lo vamos a dejar acá. Amén. Y para cerrar, tengo 2 minutitos. Y quiero cerrar con esta reflexión. Cuando Pilato interrogaba al Señor Jesús para colgarlo, para matarlo. Y lo cuestiona. Porque él quería que el Señor Jesús le dijera, sí, yo soy el rey de los judíos. Y yo quiero que lo veamos, por favor, en el libro de San Juan 18:36. Y ahí me quedo para el siguiente lunes. San Juan 18:36. Quisiera pedirles que por favor usted lo busque. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. El reino de Dios no es de acá, viene de arriba. Las ordenanzas ya están establecidas, los mandamientos ya están dados. Y los preceptos y los decretos, el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar a hacerlo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.